Hola, hola, bienvenidos a Mondo Cane, episodio número 6, el podcast de Facundo Batocchio. Hoy vamos a hablar de lo que es crear y consumir. No en sí una oposición, no crear versus consumir, sino crear y consumir. O como se da orgánicamente, consumir y crear. Creo que la rivalidad entre crear y consumir se define por una tensión social entre ambas actividades. La creatividad es inherente a las actividades sociales que realizamos a los demás. Todo obviamente comienza cuando vemos, cuando oímos, o cuando experimentamos algo, cuando leemos, cuando algo nos golpea los sentidos tan fuerte que necesitamos actuar, que necesitamos hacer algo con eso que acabamos de experimentar. Y todos los seres humanos tenemos un deseo innato de crear. Tiene algo que ver con la empatía, tiene algo que ver con dar, porque todos queremos agregar valor al mundo. Una de las razones por las cuales comencé este podcast es para poder compartir mis pensamientos y las cosas que creo que pueden beneficiar a todos los que los escuchen. También porque estaba bastante cansado de consumir podcasts que no aportaban ningún valor y dije, ¿por qué no aporto yo? ¿Por qué en vez de quejarme de esos creadores, no aprendo de ellos y creo mi propio podcast? Otra reminiscencia de las lecciones que venimos hablando hace varios días. Lo importante es que el deseo de crear está en todos. Y todos somos un poco creadores. Algunos somos escritores, hay algunos que pintan, otros, la mayoría, hacen música. Hay gente que va al gimnasio. Ir al gimnasio es básicamente crear, estás creando un mejor vos. Hay gente que dibuja mucho en sus cuadernos, pendejos que dibujan en sus carpetas, que hacen obras de arte. Fotógrafos, manualidades. Pero también hay que tener en cuenta que todos los seres humanos consumimos. Todos los seres humanos necesitamos consumir información. Y lo que debería quedar en claro es que consumir es objetivamente neutro. No es malo para nada, es recontra necesario. Obviamente, llevado a un extremo, puede ser nuclear para tu desarrollo. Piénsenlo de esta forma: todos tenemos que comer, todos tenemos que beber, todos necesitamos comprar productos higiénicos, muebles para nuestra casa y materiales que son necesarios, libros, música. Sin música no se podría vivir en el mundo. Y aún así, a pesar de eso, el exceso en el consumo se fue apoderando de nuestra sociedad, dando como resultado un desbalance en lo que es la tensión natural entre crear y consumir, entre el yin y el yang de los artistas o de los creadores. Cuando consumimos demasiado, se crea una especie de vacío, una ansiedad profunda que no notamos al principio, pero que se va acumulando paso a paso. Son atómicos en el sentido de que tienen ese tamaño subatómico en nuestra mente. Es un vacío de creatividad. Estamos tan agarrados en nuestra mentalidad consumista que olvidamos la necesidad inherente que tenemos de crear. Yo creo que encontrar un balance entre lo que es crear y lo que es consumir es fundamental para tu desarrollo como persona.
tenés que pasar más tiempo creando para pasar menos tiempo consumiendo, hasta encontrar el balance que sea acorde a tu estilo de vida. Hablando un poco de la creatividad, hay algo fundamental que debemos reconocer, y es que copiar es parte de ese proceso. Y el camino a ser un creador comienza por el consumo. Dentro de todo consumidor existe un creador en potencia, con una perspectiva única en el arte que le atrae, que le llama la atención. Todos conocemos a el compañero del colegio que calcaba los de anime para poder regalárselo a la chica que le gustaba. Y con el tiempo ese chabón que todos le sacaban mano por dibujar anime terminó siendo un emprendedor con su propio negocio de diseño gráfico. Mi propia vida como guionista empezó al copiar el trabajo de otra persona. Mis primeros 3 guiones, cuando tenía 11 años, fueron escritos basados básicamente en 3 películas: Arma Fatal, el cine de George Romero y Mal Gusto de Peter Jackson, con una mezcla de Black Sheep, una película neozelandesa también bastante gore y graciosa. Como un nene de 11 años, quería hacer películas. Y lo primero que descubrí a la hora de hacer cine es que necesitas un guión. Averigüé los fundamentos básicos de cómo escribir un guión, pero no tenía ni idea de qué historia contar. Tenía 11 años, no había vivido nada. Entonces decidí básicamente copiar el trabajo de Edgar Wright, el trabajo de George Romero y el trabajo de Peter Jackson para escribir mis primeros 3 guiones entre los 11 y los 12 años, justo cuando arranqué la secundaria y terminaba séptimo. La realidad es que los guiones eran asquerosos, horribles, y tuve la decencia de nunca publicarlos en ningún lado. Pero todavía los tengo guardados y siempre son un buen recordatorio de que todos arrancamos en el lugar más bajo posible para salir adelante. Y hoy en día los recuerdo con una sonrisa, además de que sirvieron como práctica fundamental para mejorar mi estilo, para mejorar la confianza de arrancar un proyecto de esa calidad, ¿no? Escribir un guión a los 11 años es algo que muy pocos hacen. Pero creo que todos, ya sea desde una edad temprana o más adelante en la vida, tienen ese deseo inherente de crear. Es una progresión natural hacia crear cosas de la nada. Y es básicamente un ciclo de creación en el que estamos metidos y en el que deberíamos estar metidos. Un ciclo que se lleva a cabo a la hora de consumir, a la hora de inspirarse en ese consumo. Y una vez inspirados, pasamos a crear. Hasta que consumimos algo nuevo y nos inspiramos y creamos de nuevo. Es parte de un ciclo saludable y orgánico de la creatividad. La Ilíada y la Odisea, por ejemplo, no salieron de la nada. Salieron de relatos orales que se fueron transmitiendo de generación en generación, basados en hechos históricos. Y estamos hablando de los pilares de la cultura y la civilización occidental. Tu objetivo en realidad es consumir con una mirada crítica. Y luego de examinar lo que consumiste, aplicar las herramientas de esos creadores a tus propias creaciones. Es el ciclo de la creación. Y son esos 20 segundos de coraje de los que hablábamos ayer,
que necesitas para arrancar. Y son esos 20 segundos de coraje que necesitas para arrancar los que separan a los consumidores de los creadores. Son solo 20 segundos en donde decís, dale, vamos para adelante, vamos a hacerlo. Y todo proceso creativo tiene como un progreso no lineal y que a veces se sobreponen entre sí los pasos de ese progreso como solapas, se solapan entre sí y se dan al mismo tiempo. Es lo que yo llamo las 7 C del creador: la conciencia, el consumo activo, consumo crítico, la curación, la copia, el collage y el último paso, que es el más productivo, la creación. La conciencia es básicamente la exposición pasiva a ese estilo de arte que te llama la atención. Escuchas un estilo de música varias veces repetido, tecnotango por ejemplo, y decís, esto está bueno, y te llama la atención, pero no le das mucha bola porque es como un consumo pasivo. Sos consciente de la existencia de eso, te gusta, pero no haces nada. Después viene la fase del consumo activo. Y ahí es donde empezás a buscar los trabajos de lo que te llamó la atención. Ya sea arte, música, comida, poesía, ejercicios. No sos un fan todavía porque no averiguaste qué es lo que te gusta de ese arte. Pero empezás a desarrollar como un gustito por ese estilo particular. Y empezás a pensar más profundamente sobre lo que estás consumiendo y lo que estás buscando. Luego de eso, luego de un tiempo de pensar profundamente sobre el arte que estás consumiendo, pasás al consumo crítico. Acá es donde te volvés más o menos un experto y empezás a ver las sutilezas en la forma y en la funcionalidad del arte. Y el gusto se te vuelve más refinado, más sofisticado a la hora de averiguar por qué funciona en vos. Y empezás a apreciar el oficio detrás de hacer eso que te atrae. Distinguís qué es lo bueno, qué es lo malo, la calidad y la cantidad. Y de ahí pasás a la curación. Te volvés un crítico de arte. Empezás a coleccionar, empezás a organizar las cosas, a pensar críticamente y a compartir tus pensamientos críticos con otros en base a eso que estás consumiendo. Buscas una comunidad alrededor de eso que te está llamando la atención y tratás de compartir y escuchar al resto sobre sus opiniones al respecto de lo que te gusta. Sos un fanático y un crítico a la vez. Inclusive te metes en las áreas más específicas, más nicho de ese arte que estás haciendo. Te volviste fanático del western, pero lo que te volvió loco es el spaghetti western, por ejemplo. Y empezás a coleccionar las mejores obras del spaghetti western. Y inclusive empezás a explicarlo y a verlo críticamente
el propósito, el contexto y la necesidad que tenían en ese momento esos productos, esas creaciones del arte que te interesa. Y si ese deseo de crear es lo suficientemente fuerte y sos lo suficientemente consciente de ese deseo, entonces pasás a la quinta fase, que es la de la copia. Y empezás a crear lo mismo que consumís sin variar para nada. Lo copias paso a paso, que es lo que yo hice con los guiones. Copié las líneas de la trama, copié los momentos, los puntos de giro, el punto medio, copié todo. La calidad de los diálogos, la cantidad de personajes, la historia. Era fanfiction hecho en un contexto que a mí me parecía relevante y que no tenía nada que ver con el de la película, aún así, aunque fuera un calco de esa película. Porque todo lo que pasaba, todos los personajes, el viaje emocional, la historia, era la película. Esto también va para alguien que es muy fanático de la cocina, pero sigue la receta al pie de la letra, paso a paso, y no se desvía. Cocinar es crear, no se olviden nunca de eso. Levantar pesas, hacer una rutina con tu cuerpo, escribir en tu diario, filmar un corto, pintar, todas esas cosas son creaciones. Y al principio uno no se desvía del camino y sigue la rutina, sigue el paso a paso, la receta de aquel que lo inspiró. Hasta que algo cambia. De repente tenés como una lamparita que se enciende, que te dice: capaz yo podría probar algo un poquito diferente. Y ahí entramos en la siguiente fase: el collage. Es como un paso intermedio entre la copia y el collage. Básicamente a veces se solapan, como dije antes. Combinás distintos aspectos de obras que te gustaron y haces algo nuevo. Combinás dos recetas y ves que podés quizás agregar un poco más de picante o quitar un poco más de ajo. Agregar una idea a un contexto nuevo que puede resultar increíblemente creativo. Y empezás a experimentar y a adoptar estilos visuales, narrativos o de cocina distintos. Y si te mantenés consistente con el tiempo, empezás a encontrar tu propia voz, tu propia forma de expresarte a través de ese arte. Y pasás al último y gran paso, que es la creación de la nada. Acá empezás a tomar riesgos y empezás a hacer cosas que son, entre comillas, originales. Empezás a crear cosas que salen de vos. Sí, seguís consumiendo, seguís encontrando inspiración, pero ya no copias, ya no haces un collage. Ahora empezás a narrar desde adentro. Ahora todo empieza a nacer en el interior tuyo. Ya encontraste tu voz y lo único que te queda es mantenerte consistente, seguir adelante y crear y crear y crear y no rendirte nunca. Es el último paso porque es el más difícil y es en el que empezás a tomar riesgos más profundos. Acá todos los días, en cada obra que hagas, vas a tener esos 20 segundos de coraje. Vas a tener esos 20 segundos de ir para adelante aunque estés cagado hasta las patas.
Y para empezar este viaje, es bueno empezar a pensar en el tiempo que vos pasás haciendo cosas y cuánto tiempo le dedicás a consumir las cosas que otras personas han hecho. Es bueno pensar conscientemente en eso, o inclusive escribir en tu diario personal cuánto tiempo le dedicas a consumir y cuánto tiempo le dedicas a crear. Ya que si lo escribes en tu diario personal estarías creando. Es parte del progreso que estoy tratando de compartir a través de este podcast. La idea de asumir la responsabilidad y el control de tu tiempo. Buscar el balance, buscar crear tanto como consumir. Construí ese balance que sirve para vos. Hay gente que crea mucho y consume poco. Hay gente que crea tanto como consume. Hay gente que consume más de lo que crea, pero sin embargo crean consistentemente todos los días. Mientras tengas una rutina consistente de creación, vas a estar bien. Vas a estar bien. Vas a encontrar un propósito en la vida, vas a encontrar una misión que te mantenga vivo, que te mantenga con energía para salir adelante. Pero lo importante es que salga de vos encontrar ese balance. Tiene que salir de adentro. Yo te puedo ayudar, yo puedo compartir mis ideas en este podcast. Puedes buscar una comunidad fuerte, ¿viste? Que te acompañe y que te inspire a crear. Pero si no sale de vos, si no sale de adentro, nadie te puede ayudar. Todo empieza por vos. Y como dije ayer, la única forma de saber qué sirve y qué no sirve, en términos de creatividad y bienestar mental, es haciendo. Hacer algo. Hacer algo. Estar consciente del resultado. Aprender. Y hacerlo de nuevo, pero mejor. Y repetir este ciclo. Y seguir y seguir y seguir. Hasta que te morís. Porque es un estilo de vida. No hay una recta final, no hay un objetivo final, no hay una llegada. Esto no es un tablero, no es la oca. Es crear, consumir, crear, consumir, crear, consumir. Vivir, compartir momentos con la familia, con tus seres queridos, ayudar a la comunidad, mejorar como persona, entrenar. Es un estilo de vida que no tiene fin, que no tiene límite mientras vos estés vivo. Todo empieza en vos. Empezá a crear, ya que lo que te define es eso. Dejá de definirte por lo que consumís, empezá a definirte por lo que creás. Toda tu vida está marcada por lo que crees, no por lo que consumas. Compartan en los comentarios, por favor, qué están creando, qué piensan crear, qué crearon. Si son escritores, si son pintores, realizadores audiovisuales, lo que sea. Y no olviden suscribirse. Me despido, muchas gracias por escuchar, espero que lo hayan disfrutado. Mondo Cane da por concluido. Y ahora me voy a morfar un terrible asado. Chau chau.